El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos ha decidido realizar este video sobre la reforma tributaria. La última semana de abril para Colombia fue muy convulsionada porque la radicación de la reforma tributaria ante el Congreso y la decisión del gobierno de gravar productos importantes para el patrimonio familiar hizo que se movilizaran muchos sectores a tal punto que el 28 de abril salieron masivamente a la calle los indignados por la reforma. Este movimiento espontáneo de confluencia de personas sin proponérselo, sin ser citados, sino convocados por la angustia y lógicamente frente a la invitación de las redes sociales, motivó el rechazo a muchos puntos de esa reforma. Ante esta movilización gigantesca y el rechazo general que despertó la indignación de la población, el gobierno presentó una propuesta de contrarreforma. Es decir, el presidente se ha pronunciado para revisar aspectos que ya no irán en la reforma. Por ejemplo, el IVA a la canasta familiar se desmonta, que fue lo que más inquietó a todas las personas. El IVA a la gasolina, que encarecería todos los productos, porque agravaría el precio del transporte. El IVA a las bicicletas y a otros objetos. El IVA a los servicios públicos tampoco va a ir, porque la facturación se elevaría. No se ampliará la base del impuesto de renta. Por lo tanto, no va a aumentar la población a cobrar porque se trataba de sectores con apenas salarios de 2.400.000 pesos que ingresarían al listado. El cálculo del gobierno era cubrir el déficit fiscal para recaudar unos 25 billones de pesos que equivalen a 110.000 millones de dólares. De tal manera que va a tener que buscar el dinero en otras fuentes. Esta es la tercera reforma tributaria y la reacción ha sido multitudinaria. Se dice que ¿por qué no lo busca en la banca? Es decir, el sistema financiero que no ha sido gravado ni estaba incluido en esta reforma. Y la otra manera de lograrlo es eliminar las exenciones a las grandes empresas que significan también muchos billones de pesos que se dejan de recaudar por los beneficios tributarios que tienen. De tal manera que la situación de Colombia es la de malestar. Continuaron las marchas. Hoy, 1 de mayo, ha resultado otro día complementario al 28 de abril y no hay satisfacción con el anuncio de reformar el proyecto de la reforma tributaria. La presión de las masas enardecidas e indignadas por los contenidos de esta reforma tributaria lograron que el presidente la retirara. Por lo tanto, el Centro de Pensamiento y Estudios Políticos propone también un cambio de orientación a la política tributaria del país. Para nadie es un secreto que la pandemia del COVID-19 ha dejado grandes consecuencias a Colombia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico.
A raíz de esta crisis económica que ha solventado nuestro país en el último año, el gobierno nacional decidió presentar un proyecto de una nueva reforma tributaria ante el Congreso, o como este ha querido llamarla, Ley de Solidaridad Sostenible, con el fin de ayudar en el sistema fiscal del país. Sin embargo, esta reforma, lejos de ayudar a solventar una crisis, parece más una excusa para beneficiar a la clase alta del país. Esta reforma tributaria ha sido protagonista de grandes polémicas y debates en nuestro país, y no solo por el contenido de esta, sino por el cinismo que tienen los promotores de esta misma al presentarla al Congreso de la República. El gobierno nacional ha anunciado en varias ocasiones que a Colombia solo le queda caja para 6 o máximo 6 semanas, pero la cruda realidad es que a Colombia para financiar la guerra le queda caja para 6 semanas o más. Por otro lado, es muy triste ver que los máximos defensores de esta reforma tributaria están desconectados de la realidad del país. Y como ejemplo de ello tenemos al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien en una entrevista con Vicky Dávila manifiesta que la docena de huevos en Colombia cuesta alrededor de 1.800 pesos. Por otro lado tenemos al presidente Duque, quien también en una entrevista manifestó que no tenía conocimiento de que en su reforma se encontraban agravados impuestos a los servicios fúnebres. ¿Cómo es posible que los máximos defensores de esta reforma tributaria desconozcan el contenido de esta y a su vez de la realidad que vive el pueblo colombiano? Esto pone como evidencia una vez más de la falta de liderazgo que tienen nuestros dirigentes. Ahora bien, el 28 de abril del año en curso se llevó a cabo el paro nacional, convocado por el comité de este. Pudimos evidenciar que Colombia unificó sus voces y salió a marchar en contra de la reforma tributaria. Vimos líderes sociales, estudiantes, trabajadores, actores, actrices, influencers, cantantes, etc., todos ejerciendo su derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución Política. Pero, ¿cómo no salir a marchar en un país donde no hay políticas claras, donde nuestros dirigentes no saben cómo liderar un país? Y como consecuencia de esto, en el 2020 hubo 80 masacres a líderes sociales, estudiantes, jóvenes. ¿Cómo no salir a marchar en un país donde nuestro presidente prefiere inyectarle dinero a la guerra en cambio de ayudar a otros sectores que se encuentran en crisis, como por ejemplo la salud, la educación, la ciencia, la tecnología? ¿Cómo no salir a marchar en un país donde el presidente derrocha 27.000 millones de pesos cuidando su imagen en redes sociales? Y todo esto en medio de una pandemia. ¿Cómo no salir a marchar en un país donde no existen las promesas? Porque hay que recordar que en la campaña electoral del presidente Duque, él manifestó que su objetivo cuando llegara a la presidencia era menos impuestos y más salarios. Y hoy en día lleva 3 reformas tributarias, en donde en ninguna ha existido esa promesa. Esa promesa se encuentra pudriéndose en las vallas publicitarias de los lugares a los cuales Duque jamás volvió. Para concluir, en un país donde la economía se encuentra en una etapa recesiva, donde la tasa de desempleo es muy alta, donde las microempresas han cerrado porque no tienen financiación ni ayuda del Estado, implementar una reforma tributaria de este calibre es un asesinato contra el pueblo colombiano. Y es por esto que hay que recordar lo que decía uno de los mayores líderes sociales, Jorge Eliezer Gaitán: el pueblo es mayor a sus dirigentes. Y es por esto por lo que han existido todos estos paros nacionales estos últimos días, porque el pueblo está saliendo a marchar en contra de las acciones cínicas de nuestro gobierno. Nos enfrentamos a la reforma tributaria que propone el gobierno Duque, una reforma que amplía la base tributaria, genera mayores impuestos de IVA para artículos de la canasta familiar que no estaban gravados con este impuesto, y que concentra la riqueza en las manos de los más ricos del país, generando una afectación inmensa a la clase media colombiana. Esta reforma es una más de las afrentas que el gobierno Duque le ha hecho al pueblo colombiano. Pienso que la reanudación de las fumigaciones con glifosato, el pretender entregarle un préstamo de cientos de millones de dólares a Bianca, cuando ahora nos dicen que nos quedan 6 semanas de caja, gravar las pensiones, son medidas que se toman como afrentas al pueblo colombiano.
Si se tratara de generar más recursos para atender a la pandemia, bien podría echarse a mano de la emisión de moneda, a truco que han tenido en cuenta casi todas las economías del mundo. En este caso se pretende hacer que los trabajadores y la clase media paguen por la crisis del COVID-19 y por los gastos que ha tenido el gobierno durante esta pandemia. Completamente injusto e irracional. Creo que además es algo libreteado, donde se sabe con antelación que no va a pasar, y creo que lo que se busca aquí es una razón para poder empezar a negociar y terminar de vender los activos de la nación, llámese Ecopetrol, hidroeléctricas, ISA, todo lo que queda del Estado puede ser susceptible de venta, eso sí, con grandes comisiones para los actuales gobernantes y ministros. Dentro de la reforma tributaria ha pasado inadvertido un artículo, el 57, que dice que se debe modificar el inciso primero del artículo 408 del Estatuto Tributario. Eso tiene que ver con las tarifas para las rentas de capital y trabajo. Tal vez es el único artículo de toda la reforma tributaria que en realidad genera un tate quieto o pone una cortapisa a la fuga de capitales a paraísos fiscales, grandes capitales por supuesto. De ahí que personajes como Vargas Lleras, que es el gran escudero de Sarmiento Angulo, salgan a atacar la reforma tributaria y se está upando a todo el país a rechazarla, desde los distintos gremios y desde los distintos digamos puntos de opinión de la sociedad colombiana. Creo que hay gato encerrado en todo esto y creo que se buscan uno de los dos fines, o decir, como no aceptaron la reforma tributaria, vamos a tener que vender estas propiedades del Estado, esos activos del Estado, como lo he dicho antes, o buscar que la rabia popular llegue a tal punto que se deban proponer estados de excepción, donde la presidencia puede legislar como quiera, aprobar lo que quiera, poner los impuestos que quiera y también quitar los derechos que quiera. Incluso podría pensarse en la posibilidad de suspender las elecciones, dado que hoy todas las encuestas dan como ganador a Gustavo Petro. Sería una posibilidad generar tal nivel de caos que haya que suspender el orden constitucional y el ordenamiento democrático de la nación colombiana. Pienso que en estos momentos más que nunca necesitamos líderes que quieran o propongan la unión de la nación, que dejemos esta dicotomía entre pueblo que se reconoce como uribista o no uribista, antiuribista, y pienso que es hora de que miremos más allá de lo que está pasando, más allá de la protesta, más allá de la represión, y es qué intereses se están moviendo para incentivar la rabia popular y para agotar las vías de diálogo. Pese al masivo rechazo que le propinaron los colombianos al proyecto de reforma tributaria anunciado por el gobierno, el gobierno de Iván Duque, insiste en que va a sacar adelante la reforma tributaria más impopular de la historia política y tributaria de esta nación. El gobierno alega 3 puntos que no tienen ninguna sostenibilidad para seguir adelante con semejante carga contra el pueblo, la reforma tributaria. La primera es que se ha disparado el gasto de funcionamiento del Estado y el endeudamiento. Y la segunda es que las calificadoras de riesgo están calificando mal a Colombia y en consecuencia la inversión se va a ir de este país. Ambos argumentos, que son lo más importante del gobierno, son absolutamente falsos. El primero es que es cierto que se disparó el gasto y se disparó el endeudamiento en todas las naciones del planeta. Repito, todas las naciones del planeta, con alguna excepción en el equilibrio manual endeudamiento de China, todas se endeudaron, todas rompieron la regla fiscal, todas tienen un déficit fiscal, incluido los Estados Unidos, que es el más grande de todas. Todas están en una situación de crisis y todas tendrán que hablar con los dueños de la deuda para ver cómo se renegocia plazos e intereses. O sea, ese no es ningún argumento. El segundo, que hay que reducir los gastos, correcto.
y hay que privilegiar el gasto social porque la pobreza se disparó, el desempleo se disparó y la crisis del sistema de salud es evidente. Lo que hemos propuesto ya en varias ocasiones y lo reiteramos es muy simple. Todos los beneficios, todas las exenciones, todos los privilegios a las empresas multinacionales, a las grandes empresas nacionales, a todas las entidades y corporaciones que los tengan, quedan suspendidos. Ese es el primer punto de la reforma tributaria. Es falso de que se vayan, ninguna se va a ir porque esto que estoy diciendo, más un impuesto del 30%, están discutiendo todas las naciones, empezando por Estados Unidos, que va a colocar un impuesto del 30% a las rentas a las empresas más grandes que registren rentas superiores a los $400,000. Por Dios, entonces seamos serios en esto. Está abierta la puerta, hay condiciones para eso, nadie se va a ir de aquí. La mala calificación de las entidades que califican el riesgo fiscal y financiero del país, lo que califican son las especulaciones, me refiero. Ellos lo que les interesa es cómo está estable el país en términos de su situación fiscal para ver si siguen especulando con los bonos, títulos que vende Colombia, que vende tanto el sector privado como el gobierno. Eso es pura especulación, aquí no estamos hablando de inversión directa, por Dios. Ojalá hubiera inversión directa extranjera, no la hay, ha bajado. Y la ha bajado porque este país no tiene claro cuál es el rumbo que tiene. Luego, esa calificación es absolutamente una presión política, no define nada. Y en todos los países, si se aplicara, todos tienen el mismo problema de Colombia. Así que ese tampoco es ningún argumento. El argumento principal es que hay que acabar con los beneficios y las exenciones de las empresas, hay que frenar la evasión fiscal, hay que ponerle coto a ver si por una vez este gobierno lo hace, a la corrupción, y allí están las fuentes para financiar por lo menos en un 75% el proyecto de reforma tributaria que necesitan los colombianos, incluido la renta básica, porque esa renta permitiría reactivar la economía, al contrario de lo que piensan los señores seguidores de la doctrina de Duque, que está en contravía casi del planeta. El pasado miércoles 28 de abril del 2021, en Colombia, se dio inicio a un paro nacional con el fin de expresar el rechazo que la sociedad colombiana tiene en contra de la reforma tributaria propuesta para el periodo comprendido entre los años 2021 y 2022. ¿En qué consiste la reforma tributaria? La reforma tributaria es básicamente un conjunto de reglas nuevas definidas por el Estado para cobrar más impuestos a personas y empresas con el objetivo de conseguir más recursos para adelantar programas, obras y responder a la deuda externa que se tiene. De manera resumida, lo que plantea la reforma es pagar el 19% de IVA en servicios públicos como el agua, la luz y el gas si se es perteneciente a los estratos 4, 5 y 6. Este IVA también irá en el Internet a partir del estrato 3. También se plantea pagar el impuesto en varios productos de la canasta familiar, que precisamente se pusieron ahí para excluirlos del mismo y que fueran accesibles para toda la población porque garantizan una calidad de vida mínima. La gasolina y el ACPM también deberán cubrirse con este impuesto, lo que generará un aumento en los costos del transporte público y los servicios funerarios, que básicamente va a generar que morirse sea más caro de lo que ya es. Adicionalmente, las personas con un sueldo mayor de 2.400.000 pesos colombianos deberán declarar renta, lo que es irónico, ya que con ese sueldo a duras penas se sobrevive. Ahora, ¿por qué se está realizando esta reforma? De acuerdo con declaraciones dadas por el presidente Iván Duque para Blue Radio, la reforma permitirá proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas de la nación, lo que se han visto afectadas por la pandemia. La reforma, que busca salvar la economía del país, planea recaudar 23.4 billones de pesos, según un artículo del diario Portafolio, lo cual parece un gran monto de recursos monetarios.
No obstante, en Colombia la corrupción roba a los ciudadanos alrededor de 50 billones de pesos, suma que es más del doble de lo que se espera obtener con la reforma. Pues esta información fue obtenida según un informe entregado por la reportera del diario El País, Francielena Chagüento. Entonces, si el Estado desea que la economía del país pueda recuperarse, no debe buscar los recursos en las personas naturales que día a día trabajan para poder mantenerse a ellas mismas y a su familia, y que difícilmente tienen cómo salir adelante. Deben buscar esos recursos en los bolsillos pues de ellos mismos, o sea, de los funcionarios y del mismo gobierno, que se han llenado gracias a la corrupción que pues este mismo practica. Pues la mayoría de sus funcionarios son reconocidos por robar los impuestos e inversiones del pueblo que tienen el fin de promover el bienestar del mismo y el desarrollo. Por ende, el Estado debe contar con todos los funcionarios corruptos al momento de formalizar la reforma tributaria, porque seguramente, como todo en Colombia, al final no se van a recaudar 23.4 billones de pesos, sino probablemente la mitad o incluso menos, teniendo en cuenta lo que se va a robar. Es más, ya que sabemos que todas estas personas son cómplices y por eso se roba tanto, debería proponer que al menos pospongan sus viajes y sus exentuosas compras con el fin de poder recuperar la economía este año. Si el gobierno se preocupara más por los problemas internos que tiene pues en el gobierno, de la corrupción que tiene seguramente tendríamos cómo mejorar la economía. Todos los proyectos que se plantean serían reales y si habrían beneficios verdaderos que se evidenciarían con la sociedad y existiría mayor confianza del pueblo con sus mandatarios. Pero actualmente nada de lo anterior sucede, por lo que el pueblo, dentro de esta pandemia que tantas muertes ha causado, ha preferido salir a protestar, a hacer escuchar su voz frente al gobierno, que desde siempre ha sido más peligroso que cualquier virus. En conclusión, el paro nacional y la protesta pacífica son necesarias en estos momentos, pues es la forma en la que los colombianos podemos exigir y recordarle al gobierno lo que por naturaleza y ley debe proporcionar al pueblo. Solicitar que no se lleve a cabo la reforma tributaria tiene mucho sentido, pues esta comprende diversos aspectos, tiene diversos matices, excepto el más importante en este momento, que es el de la solidaridad. La reforma tributaria que actualmente impulsa el gobierno uribista de Duque es una reforma realmente lasciva para las clases medias y bajas de nuestro país, para los sectores populares, para el pueblo, para la gente de a pie. Realmente es nefasta esa reforma. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita realmente una reforma que vaya a las causas estructurales de la desigualdad y de la pobreza de nuestro país. Una reforma que realmente se fije en los grandes capitales, en las grandes empresas, en las grandes ganancias, que es donde más fácil se puede recolectar los dineros que necesitan, donde más fácil se puede hacer ese ejercicio fiscal para sanear el gran hueco que hay en Colombia, que no es, como dicen los uribistas, por la paz, que no es, como dicen los uribistas, por Santos, es por una serie de políticas de hace 40 años que son claramente neoliberales, que atentan contra el bien público, que atentan contra el bienestar social, ¿ya? Y lo que se necesita es realmente una redistribución, pero no lo que está haciendo el gobierno uribista de Duque, no darle limosnas, darle migajas a las poblaciones más pobres, más empobrecidas y más vulnerables. No, esa no es la solución. La solución es realmente capacitar a la gente, darle salud, darle educación, para que puedan construir un trabajo digno, para que se pueda construir empresa, para que la empresa realmente le pague a sus trabajadores lo que se merecen ellos, ¿no? Eso es lo que necesitamos, realmente ir a los pilares estructurales de la pobreza y la desigualdad en Colombia. Y eso se consigue como dije, garantizando la salud, garantizando la educación, garantizando un trabajo digno y estable para la gente, llevando servicios públicos de calidad para la gente. Lo que estamos viendo estos días desde el 28 de abril
es realmente el inconformismo ciudadano, es la ira, la frustración, la rabia, el rencor, todo eso represado, aumentado con un año de pandemia, con un año de bajísimos ingresos, con un año donde realmente hay mucha gente que la está pasando mal. El mismo Dani ha dicho que alrededor del 42% de Colombia puede caer o puede estar en estos momentos en pobreza monetaria, es decir, han sido empobrecidos por toda una maquinaria uribista que lleva 20 años gobernándonos. Entonces es totalmente justificado las protestas, las manifestaciones, los paros. Ahora, lo que se necesita es que eso se traduzca el próximo año, no solamente en la elección de un gobierno alternativo, de un gobierno progresista, de un gobierno que realmente entienda las necesidades de nuestro país, sino un Congreso que comulgue con esos cambios estructurales que el país necesita. Un Congreso abierto, un Congreso que no sea el nido de redes clientelares, de redes de clientelistas, redes de cacicazgos, de gamonales, que lo que hacen es montar su empresa electoral y a partir de ahí distribuirse el Estado como en una piñata. No, digamos, eso no es lo que necesitamos, esa es la política tradicional, eso es lo que hemos venido viviendo casi que desde siempre. Esos políticos tradicionales ya no pueden transformar las verdaderas condiciones que necesitan ser transformadas, porque ellos están viviendo muy bien de esas condiciones de pobreza, de desigualdad, de miseria y de vulnerabilidad. Necesitamos entonces que toda esta rabia, que toda esta ira que tenemos se traduzca en realmente una cantidad considerable de votos que pueda posicionar a una mayoría alternativa y progresista en el Congreso y que logremos consolidar un gobierno progresista, un gobierno alternativo, un gobierno que realmente entienda las dificultades de la gente, que busque erradicar la pobreza, que busque erradicar la desigualdad y que sobre todo se busque romper con esas estrategias, esas redes clientelistas, gamonales, que lo que han hecho ha sido empobrecer el debate político, empobrecer la democracia y atrasar muchísimo más a nuestros pueblos. Entonces necesitamos que esa ira popular que hoy sentimos por la gota que rebasó el vaso, que fue la propuesta de reforma tributaria del gobierno uribista de Duque, no nos podemos olvidar que es un gobierno uribista, que es patrocinado por Uribe, que es impulsado por Uribe. Es la gota que derramó el vaso y esa es la rabia que tenemos hoy y que tiene que transformarse en votos para consolidar un gobierno alternativo y un Congreso alternativo para el 2022. El impuesto a las pensiones de más de 4 millones de pesos se convirtió en otro malestar y levantar a un sector muy amplio de la población que ya tiene garantizada, entre comillas, su existencia con el trabajo de toda una vida, tocándole las pensiones que no pueden ser de doble tributación porque ya están gravadas por fuera de todos los gastos que devienen de quienes obtienen una pensión, en impuestos predial, en valorización, en servicios públicos, en impuestos de la renta misma, etcétera, etcétera. Colombia, también el movimiento estudiantil ha venido reclamando matrícula cero, es decir, universidad pública de acceso general en las universidades públicas. El gobierno ha comenzado a acercarse a esa propuesta, pero desde hace mucho tiempo lo tiene congelado. El movimiento estudiantil podría reforzar este movimiento ciudadano general contra la reforma tributaria y la lucha contra la corrupción, porque son 50 billones de pesos que se pierden en los contratos y triangulaciones por la corrupción excesiva. Entonces, es la lucha contra la corrupción, es decir, frenar la corrupción, que allí están las venas abiertas del desangre presupuestal, de ingresos que ya el Estado tiene, se pierden porque no hay inversión en justicia social ni en las obras que se requieren, sino que se va a los bolsillos de los funcionarios corruptos en las gobernaciones, las alcaldías y los ministerios. Son 50 billones de pesos al año. Lo mismo
más de 40 billones que se pierden porque no se recaudan. Esto es distinto. Por la evasión de los que no tributan, que no están en las bases de datos para cobrarles lo que les corresponde. De tal manera que allí hay unas fuentes que no están exploradas, que no están trabajadas, que no se ha complementado los anuncios y las leyes anteriores inaplicables para perseguir la corrupción, que es el principal daño que tiene Colombia. Dentro de las justificaciones que dio el gobierno para presentar esta reforma tributaria están la necesidad de un ingreso básico solidario para cumplirle a sectores excluidos, un fondo para la sostenibilidad ambiental y cubrir el déficit fiscal. Pero frente a lo primero, el ingreso solidario, que es plausible en principio con la reducción o minimización a 160.000 pesos que se prometió el año pasado y que no se cumplió debidamente a las personas que no están ni siquiera en las bases de datos, que no tienen empleo, porque Colombia no cumple con el pleno empleo que plantea el 334 de la Constitución. Ese artículo dice que se encargará de planificar el pleno empleo. Lo que se necesita es una renta básica condicionada, no universal, que por lo menos alcance a la mitad del salario mínimo y que dignifique la vida de las personas, porque no tienen satisfechas sus necesidades. 14 millones de pobres hacen que el malestar crezca y se convierta esto en un incumplimiento. La renta básica es diferente a los mínimos vitales que se desprenden de leyes en el desarrollo de los derechos sociales dentro del Estado Social de Derecho. Hay varios países que la han experimentado y la han aplicado. En Finlandia ha sido un éxito. En Estados Unidos, la ciudad de Stockton, California, la practicó y es posible. En el País Vasco existe una renta de garantía de ingresos. En España, en Barcelona, se habla de un ingreso mínimo. Y frente a las elecciones del 14 de febrero y la conformación del nuevo gobierno autonómico para buscar la elección de Pérez Aragonés, hay un acuerdo entre Esquerra Republicana, el ERC, con la CUP, pero la condición es la renta básica, más extendida en la población catalana. Por lo tanto, la renta básica, que es para dignificar a las personas y para hacerles posible su vida, porque están en situación calamitosa. Ya en Colombia hay más de 45 congresistas que son partícipes de ella. El problema que tenemos en el país está en la expansión del neoliberalismo y en su falta de contención, porque los derechos sociales se han vuelto mercancías, tanto la salud, la educación y otros. La soberanía ya no reside en el pueblo, sino en los mercados. Los grandes empresarios disponen de ello. El estallido social que se vivió el 28 de abril y que ha continuado, que es la reacción de sectores con el vandalismo, no dirigidos por grupos, como se dice, programados o prepagos o planeado para inducirlos a algún cambio político. Son espontáneos que han llegado al vandalismo porque algo que afecta es la inutilidad de las elecciones, que se ve que no hay cambios frente a las elecciones registradas antes,
la inutilidad de los mecanismos de participaciones, el colapso de la justicia en Colombia con el cartel de la toga y con la disfuncionalidad de la fiscalía y del aparato de justicia. Entonces hay que prestarle atención a lo que está sucediendo. Es un estallido social que no tiene que ver con una formación insurreccional, que no es lucha de clases constituida, que no es una violencia urbana rutinaria. El estallido social tiene en este caso unos contornos y unos ribetes que podrían mirarse como revueltas de famélicos, es decir, la rebelión de los hambrientos. Así de sencillo. De tal manera que el malestar debe ser resuelto y la renta básica es una solución. Alexis de Tocqueville, dentro de su obra La democracia en América, planteó que la gran ciencia del gobierno consiste mayoritariamente en aprender a comprender el movimiento general de la sociedad, a juzgar lo que ocurre en el espíritu de las masas y a prever lo que puede resultar de ello. Un análisis concienzudo de estas revueltas de famélicos, de este estallido social.